Sí. Tenemos en el estudio a Roy Navarrete, él es director de Protección Civil Estatal y nos va a contar un poquito de cómo estuvo la Semana Santa, cómo nos portamos, ciudadanos y autoridades, porque al final esto es un trabajo de todos, ¿verdad? Bienvenido, Roy. Muchas gracias, Cecilia, Karina, muchas gracias por recibirnos aquí en este espacio, pues para informar a la ciudadanía cómo nos fue en esta Semana Santa. Bueno, primero que nada, ahora sí que cuéntenos cómo se portó la ciudadanía, a ver cómo, porque ustedes estaban preparados y lo que sigue, ¿no? Habían hecho todo un proceso de preparación para esta Semana Santa. Pues todo un protocolo se determinó desde el Consejo Estatal de Protección Civil. Tenemos 5 semanas trabajando desde el Consejo, pues sabemos que lo preside nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, y ahí hicimos las estrategias, cómo íbamos a trabajar en lo largo y ancho de aquí del estado. Sabemos que tenemos 650 kilómetros de playa y era todo un reto, porque teníamos 5 semanas notando que la ciudadanía ya se estaba yendo a las playas, aquí al centro, al norte y al sur, y para nosotros era un indicador de saber cómo iba a estar las playas. Habíamos hecho nosotros un análisis y un diagnóstico para determinar qué tanta movilidad íbamos a tener aquí en el estado. Se determinó que se iban a movilizar un poco más de 2 millones de personas en todo el estado. Recordemos que Semana Santa pues es el único evento que mueve todo el país, sí. Y aquí Sinaloa ya tenía semanas ahí con un comportamiento muy nutrido en nuestras playas, y pues cerramos con un total de vacacionistas de 2.396.000 personas, fue el cálculo, sí. Mucha movilidad, la verdad que nos fue muy bien en todo el estado. Ya lo había comentado el gobernador, que fue el que también estuvo haciendo recorridos a lo largo y ancho. Nos tocó también estar con él en algunos eventos deportivos, pero estuvo también en los centros ceremoniales, que registraron un total aproximadamente de 52,000 personas. Estuvo también en Badiraguato allí. Nosotros estuvimos pues haciendo un recorrido al sur, al centro. Me impresionó mucho lo que es Angostura, por Médano Blanco, también allí se registró muchísima gente. En Costa Azul, Las Glorias, Bellavista, hermosas playas que tiene nuestro estado. Y bueno, estuvimos operando, íbamos a operar alrededor de 2.200, 2.300 elementos. Finalmente cerramos con 2.570 elementos a lo largo y ancho para pues ahora sí que resguardar nuestras 58 playas. Tenemos 66 centros balnearios, centros ceremoniales y márgenes de río. Esa era la propuesta que íbamos nosotros como cuerpos de auxilio, pues a salvaguardar, a estar con el resguardo, el auxilio. Allí nos fue muy bien, ¿no? Hubo hechos de tránsito que lamentamos muchísimo, que en su momento Seguridad Pública pues hará lo correspondiente, pero a los cuerpos de auxilio hicimos pues varios rescates, más de 20 rescates en el agua. Una persona en el tambor que ya la sacamos inconsciente, lo estabilizamos y lo mandamos al hospital, y la verdad que un reconocimiento a los cuerpos de auxilio. Hicieron un trabajo extraordinario en las playas, en los centros balnearios, márgenes de río, en los centros ceremoniales. Nos fue muy bien, con un saldo blanco allí. Hubo lamentablemente algunos accidentes también ahí, que en su momento también ya van a hablar de ello, pero a mí me corresponde pues hablar en nombre de los cuerpos de auxilio, que la verdad que hicieron un trabajo extraordinario. Nos preparamos, como bien comentan, con mucha anticipación, hicimos simulacros al centro. Integrales, ¿no? De todo. Muy, así es. Y en Mazatlán hicimos un simulacro masivo, la verdad que nos fue muy bien. Mazatlán estuvo también al tope, ¿no? No, hombre, Mazatlán estuvo a reventar también. Aquí el centro, Nabolato, un poco más de lo que se esperaba también. Las carreteras. Angostura, Guasave, El Maviri también. Ahí en el fuerte, en algunos centros balnearios, pero también centros ceremoniales muy nutridas. El fuerte es muy de centros ceremoniales, ¿verdad? Y ahora sí que al sur, también hasta Escuinapa, las playas, todo el sector pegaditos a Nayarit también andaban por allá. Fue un trabajo conjunto de Protección Civil con los cuerpos de rescate, ¿verdad? Así es. Es Protección Civil Estatal, el municipal, cuerpos de auxilio, que en este caso es bomberos, Cruz Roja y grupos voluntarios. Más o menos como 2.570 elementos. La verdad que aprovecho este espacio para agradecerlos. Ya lo había dicho el gobernador de manera pública, pero pues bueno, me toca representar esos cuerpos de auxilio, y la verdad orgulloso de todas ellas, de todos ellos, porque también hicimos ahí atención a algunos cachorritos también allí que nos dio, desafortunadamente los picaron algunas abejas, y retiramos por ahí también unas culebras de ahí del norte aquí de Sinaloa, la llevamos a su hábitat, por supuesto, y bueno,
nos pasó un poquito de todo en el rescate, en el auxilio, pero la verdad, un comportamiento de la ciudadanía, y también hay que reconocerlo, porque en el trayecto, en el lugar, muy participativos, veía que felicitan mucho a los cuerpos de auxilio, en fin, fue una fiesta en las playas, y pues agradecerle a la ciudadanía también su comportamiento. ¿Qué fue lo que más registraron, digamos? Entendemos que pues la mayoría de la gente se fue a la playa, pero ¿qué fue lo que más, el mayor problema que tuvieron? ¿Las personas que se metían a nadar en las zonas no adecuadas, o qué era la mayor atención que dieron? Mira, lo más complicado fueron los 28 rescates. Salvamos 28 vidas dentro del mar. Y eso hay que recalcarlo. Bastante, ¿no? Porque pudiéramos hablar, había mucha inquietud si fue saldo blanco, ¿no? Pues nosotros no lo vemos en términos de números, de resta o sumatoria. Finalmente, un fallecimiento es lamentable, como lo que sucedió en Navolato en la madrugada del día sábado entre 2 y 3 de la mañana. Es lamentable, y como gobierno del Estado lamentamos esos fallecimientos, pero sí reconocer los cuerpos de auxilio, lo que hicieron en el mar, y esos 28 personas que se rescataron, pues fue la suma de las atenciones, porque dimos 554 atenciones médicas, entre heridas por vidrios, quemaduras, deshidrataciones, picadura de mantarraya, que fueron 109 también, picaduras, 3 picaduras de insectos, 5 intoxicados, 332 atenciones médicas por todo. Fueron 64 accidentes, 138 apoyos diversos, en fin, tuvimos 783 atenciones diversas a la ciudadanía también. Hasta la última hora, que fueron las playas, la mayoría levantamos a las 11 de la noche, solamente Mazatlán terminamos a las 4 de la mañana. La combinación a veces difícil y peligrosa es el alcohol, ¿no? O sea, es de tomar y también manejar, o tomar y de repente también irte a nadar y no medir las consecuencias que te puede arrastrar una marea, ¿no? Sí, por eso comentamos siempre que la protección civil empieza desde casa, sí, claro. Desde que se suben a su automóvil, van en trayecto o van a un lugar de recreo. Pero era importante comentarles también que allí nosotros dábamos mucha recomendación, el tema que cuando cuidamos a la niña o al niño, dejar el celular un rato, porque era un distractor. Sí, también. Y desafortunadamente el año pasado me tocó una familia, discutían porque hubo una afectación a una niña y hubo un reclamo, te dije que dejaras el celular, decía. Esas fueron las voces que yo personalmente escuché, y el celular ha sido pues ahora sí que un dispositivo que nos ayuda mucho, estamos conectados siempre, pero en espacios como el cuidado y la protección, lo que más queremos, siempre es bueno dejarlo un momento. Okay. Hablábamos ahorita fuera del aire de lo que es protección civil. A veces pensamos que protección civil es solamente los que están allá afuera del balneario para si hay algún ahogado y puedan ir por nosotros. No, o los que van a rescatarnos cuando viene un huracán, cuando viene o los que suspenden clases, decían los niños, son los que nos van a decir cuando no vamos a ir a clases. Pero no, la realidad es que protección civil, para llegar a un evento, tienen que tener toda una preparación muy, muy fuerte. ¿Qué es realmente protección civil aquí en Sinaloa? Sobre todo porque ahorita se está modernizando y se está actualizando, ¿no? Sí, mira, protección civil es un sistema nacional que se instaura un 6 de mayo de 1986, que actualmente lo que más hemos hecho es la investigación. Es decir, las causas que generan a veces los desastres. A veces hemos escuchado desastres naturales, pero los desastres no son naturales, son socialmente construidos. Y cuando se concatena entre los fenómenos naturales y el constructivismo social, viene el impacto disruptivo a veces de nuestro sistema, de nuestro estado, nuestras ciudades, y es cuando vienen las afectaciones. Nosotros hacemos mucha investigación con sismólogos, hidrólogos, químicos, ambientalistas, geomáticos, todo ese capital humano que no se tenía antes. A nuestra llegada, el gobernador nos autorizó todo ese capital humano, porque la ley general nos exige investigar el tema hidrometeorológico de manera integral, la parte sismogeológica, la química tecnológica, la sanitaria ecológica y la socioorganizativa, es decir, concentraciones masivas y accidentes de todo tipo.
Entonces, para nosotros somos riesgólogos, ya vemos varios riesgólogos y riesgólogas en el instituto, como lo cita el artículo 46 y 47 de la Ley General de Protección Civil. Son los perfiles, son profesionales y son evaluados. Entonces, hoy ya tenemos más de 100 en el instituto. En el país, en el instituto, soy el primer riesgólogo que se sentó en el Estado, con la función que nos cita la misma ley. Y bueno, ante esa premisa que nos exige la ley y también, sobre todo, la vulnerabilidad que se tiene por el ente expuesto, en este caso la ciudadanía, la planta productiva, el medio ambiente y todo lo que es la infraestructura estratégica, es decir, escuelas, lo que son hospitales, carreteras, todo eso tenemos que cuidarlo, pero lo tenemos que cuidar haciendo diagnósticos con inteligencia, haciendo gestión integral de riesgo, protección civil, como lo cita el artículo 2, fracción 28 de la misma ley. Entonces es un cúmulo muy integral, con profesionales muy integrales, y del instituto ya los tenemos afortunadamente. Es decir, no podemos detener el huracán, el sismo o incluso la afluencia de tantos visitantes a la playa, pero sí podemos prevenir que las carreteras, las playas tengan todas las herramientas necesarias para evitar un accidente, o que cuando se dé el sismo la población no salga dañada, o cuando se dé el huracán se alcance a evacuar adecuadamente las zonas. Es así, sí, ¿verdad? Es correcto. Es medir los riesgos, como dice el título. Sí. Mira, tiene un espíritu el sistema nacional, buscar la autoprotección. Cómo desde una unidad económica se tienen que capacitar a hacer simulacros para la autoprotección. Porque para mí es muy importante saber que si ahorita a mí me da un infarto, saber que la autoprotección de todos los que nos rodeamos aquí, sepan cómo dar un RCP, por ejemplo. Porque nosotros damos mucha capacitación en unidades económicas. Hablo desde una taquería hasta la empresa más grande. Le llamamos unidades económicas porque así lo registra INEGI, pero también en los hogares. Cómo aumentar la capacidad de los padres y madres para que atiendan en el momento de salud a algún familiar, y las brigadas comunitarias, que nunca se habían hecho brigadas comunitarias aquí en el estado. Ya la estamos haciendo, tenemos más de 800 brigadas comunitarias para, dado el caso que se venga, por ejemplo, un huracán, me quedo incomunicado, ¿con quién nos vamos a comunicar? ¿Quién es el que administra el refugio temporal? ¿Quién es el que hizo gestión de riesgos? Pues nosotros vamos, le damos capacitación, pero no solamente eso. El gobernador autorizó también darles equipo de protección personal para poder que se protejan, reducir esa misma vulnerabilidad. Es decir, la política pública de la gestión de riesgos y protección civil, como lo ha visto aquí el gobierno, debe ser una política no solamente sensible, sino de reducción de riesgos, y yo creo que en la perspectiva como profesional del tema, debería ser una política transversal. En esta Semana Santa que termina, ¿qué aprendimos? ¿Cómo se portó la ciudadanía? ¿Cómo se portó la gente? ¿O qué cambiaríamos a lo mejor para la del próximo año? Porque cada una va marcando una diferencia para estar mejor preparados para la del próximo año. ¿Qué sería lo mejor o lo peor que pasó esta Semana Santa? Pues mira, un tema para nosotros importante es la gobernanza, y que la gobernanza, la interacción entre sociedad y gobierno, porque si solamente nosotros nos preparamos sin preparar a la ciudadanía, yo creo que no podemos afrontar de manera correcta cualquier fenómeno. Entonces es importante que nosotros prediquemos por medio de los medios de comunicación, que con base a lo que cita la Ley General de Protección Civil son parte del sistema nacional. Cuando promovemos a la parte preventiva, yo creo que estamos haciendo conciencia a la ciudadanía que las cosas suceden, porque hoy en día los riesgos se viven muy subyacentes, casi no pensamos en ello hasta que no sucede. Cuando nosotros prediquemos el tema de la previsión, dice la ley que la previsión es tomar conciencia que las cosas pueden suceder, porque para que se materialice la previsión tiene que estar presente. Cuando tomamos conciencia que sí se puede suceder, es cuando la prevención se va a materializar. Mientras no. Entonces, predicamos mucho la prevención a nivel nacional. Hoy en día el instituto le apuesta más a la previsión y a la gobernanza para que pueda permear a nuestras familias, se puedan sumar el tema de prevención y el tema de protección civil, porque como lo repito, la protección civil empieza desde casa. Estas 28 personas que fueron salvadas por elementos de protección civil, ahora sí que ya aprendieron cómo no se deben de meter al agua y cómo sí se pueden meter, ¿no? O sea, tenemos que prevenir
y hacerle caso a la autoridad, a las banderas que nos ponen en las playas, a los límites de edades en ciertos balnearios, o incluso las afluencias en los centros ceremoniales, ¿verdad? El número de personas que deben de estar ahí o no. Es correcto, sí, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. La verdad que, por ejemplo, Mazatlán Escuadrón Acuático, que pertenece a Seguridad Pública, Protección Civil, un trabajo extraordinario, donde se dieron más rescates. Aquí los bomberos de Navolato que hicieron rescates acá en el mar, ellos lo sacaron, lo atienden los de Protección Civil y los traslados los de Cruz Roja. Es decir, es un trabajo en equipo de todos estos elementos, pero tenían semanas con prácticas, con helicóptero, con lanchas, desde el agua, desde que entras en el agua con tu boya, para atender al ciudadano o la ciudadana, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo integral, porque lo que es todo el sistema, no solamente son los de amarillo, el sistema es los 3 órganos de gobierno, pero cada quien hace su trabajo. Yo veía, por ejemplo, ayer los agentes de tránsito, la verdad, un trabajo extraordinario. Sí. La verdad que ellos trabajan muchísimo de sol a sol, se turnan los rayos del sol a 40, 42 grados centígrados, pero vimos un mejor comportamiento de la ciudadanía. Hay que decirlo también. La verdad que ellos descansaron un poco más, pero no dejan de trabajar siempre de sol a sol los agentes de tránsito. Muchas gracias a ellos también por todo el trabajo que han realizado en este largo de esta Semana Santa, pero viene Semana de Pascua también, que ya arranca la Semana de la Moto, arranca el día miércoles con los registros ahí en Mazatlán. Sí. Y bueno, ya algunos ya están en Mazatlán. Ya se escuchan el ruido de las motos allí. Y bueno, empiezan con muchas actividades a partir del día miércoles. Y estaremos muy atentos con ellos allí en Mazatlán, junto con la Coordinación Municipal de Protección Civil, que su titular es Óscar Osuna Tirado, un buen aliado también de nuestro sistema. Y bueno, ahí estaremos con ellos también. Y sin descuidar también a los centros ceremoniales, porque ellos siguen las iglesias, los que son católicos, los que son cristianos, les gusta salir ya en Pascua. Vamos a estar muy atentos ahí en las playas, allí con ellos, no con la misma intensidad, pero sí vamos a estar en nuestros resguardos. Pues muchas gracias, Roy, por el mensaje, ¿no? La previsión es fundamental. Así es, sí, pues sabemos que nos podemos ahora sí que alargar muchísimo, pero desafortunadamente tiempo nos hace falta. Agradecemos a Roy Navarrete, director de Protección Civil, que nos venga a dar un panorama de cómo estuvo todo el estado, porque es muy diferente todo el estado, y sobre todo este mensaje de no se ha terminado la chamba. Si nosotros prevenimos desde casa, podemos seguir saliendo a pasear, podemos seguir saliendo a disfrutar y a seguir con nuestras tradiciones. Así que muchas gracias, Roy, y a todo el equipo, porque sí fue un gran trabajo. El hecho de simplemente yo me quedo con estas 28 personas que no son números rojos, que están en su casa de vuelta gracias a un elemento de este programa. Entonces, muchas gracias a todos ellos por permitirles que regresaran a casa. Y ahora sí que les toca a ustedes también empezar a bajarle el trabajo para descansar un ratito. Esperemos que sí, pero si no, también ahí los vemos en la Semana de la Moto o en las playas de las Cabras, ¿no? También es lo que viene en el sur. En el norte siguen todavía algunos temas religiosos que van a seguir a los indígenas, pero pues, muchas gracias por todo el trabajo. Muchas gracias a ustedes.